8-10 minutos. 8-10 minutos. ADN. Nos metemos a esta hora en política porque lo adelantábamos desde temprano en los titulares. Carol Cariola se impuso en la elección de la mesa directiva de la Cámara de Diputados y Diputadas y es ahora la primera militante comunista en presidir la corporación, la quinta mujer en la historia que lo logra. Un triunfo que se dio en una jornada evidentemente marcada por las negociaciones de última hora, inasistencias, licencias médicas, principalmente diputados opositores que desencadenaron recriminaciones en ese sector, ¿no? Juan Espinosa desde Valparaíso, ¿cómo te va? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, por un voto de diferencia, Carol Cariola se convirtió en la presidenta de la Cámara de Diputados, imponiéndose a la diputada Joana Pérez del Partido Demócratas, que tuvo el apoyo de Chile Vamos y el Partido Republicano en un día marcado por la ausencia de 4 votos que pudieron haber evidentemente inclinado la elección en la dirección opuesta. 76-75. En primera y en segunda vuelta fue el resultado en favor de la ex dirigente estudiantil. No hubo espacio entre la primera y la segunda votación para negociar. Rápidamente se llamó a utilizar el software que estaba implementado en la Cámara de Diputados. Tuvo ahí algún tipo de problemas, hubo movimientos muy rápidos de los funcionarios de informática para poder facilitar el voto de los parlamentarios y así no solo llevar a Cariola a la mesa de la Cámara, sino también al diputado Gaspar Rivas del Partido de la Gente y al diputado de la Democracia Cristiana, Eric Aedo. La presidenta de la Cámara Baja aseguró en su primer discurso que la Cámara de Diputados, la corporación, debe cumplir un rol relevante de cara al avance de las políticas para todos y todas, pero también aseguró que con su victoria se termina un veto anticomunista y antidemocrático. Creo que hoy ha caído, afortunadamente, un veto atávico, no solo anticomunista, sino que también antidemocrático. Que la soberanía popular implica que si el pueblo es capaz de votar y elegir a las y los comunistas para los cargos de representación popular en que hemos sido electos, no tiene por qué existir otro tipo de vetos elitistas y antidemocráticos, que solo recuerdan los peores momentos de nuestra historia, en que a través de leyes malditas se ha intentado acallar nuestras ideas. Palabras ahí de la flamante nueva presidenta de la Cámara de Diputados, la parlamentaria comunista Carol Cariola. Juan, que claro, para los opositores resultó confrontacional, hubo algunas expresiones en ese sentido, o reivindicatorio ahí de una cuestión que se conseguía, que había estado vetada, como planteaba ella en sus palabras. Más allá de eso, yo creo, Paula, además que aquí queda la sensación de que finalmente se produjo una cosa bien rara, porque es como que se entroniza a Carol Cariola en la cabeza de la testera de la Cámara de Diputados, como quien dice, finalmente cumpliéndose el acuerdo para el cual estaba destinada. Claro. Pero finalmente el acuerdo no era el original, pues los que estaban en el acuerdo original, entre las desconocidas de unos y la irrupción de Gaspar Rivas del Partido de la Gente, por otro lado, se genera una circunstancia que arroja una mayoría por un voto que resulta, uno podría decir, espuria por incorporarse en ella a un Gaspar Rivas que fue militante de RN por muchos años, que militó y formó y fundó en algún minuto un movimiento medio neonazi, medio fascistoide. Que se autodenominó el sheriff de la Cámara de Diputados, que es un personaje con características bien particulares. Bien particulares, muy díscolo, muy por el camino propio, además muy... Él mismo decía ayer, perdona Mauricio Juan, que iba a tener que sacar de sus alocuciones en la Cámara esto cuando pone rollos de papel higiénico, cuando pone ciertas cosas escenificando, ¿no?, sus alocuciones ahí. Claro, para muchos es de los que payasean en la Cámara y que ha roto muchas veces los protocolos de la convivencia política sana con agresiones a sus pares, en fin, y donde nadie puede decir que él constituye parte de una mayoría que logra la testera de la mesa, o sea, la testera de la Cámara, testera, mesa es como sinónimo. Por ahí hay un ruido que en una de esas termine pasando una cuenta a futuro, y es lo que algunos advertían en la consecución de estos votos al costo de incorporar a un Gaspar Rivas a esta mesa. Costo que por otra parte también paga el Partido de la Gente, que se termina de desarmar ya, de desmantelar como colectividad política, pareciera ser con este gesto, ya está bien desmantelado el Partido de la Gente.
Su bancada se ha reducido ya a su mínima expresión. Franco Parisi, el líder natural de este movimiento político, que además ya cuenta como con la desconocida que le han hecho sus propios militantes. Franco Parisi decía ayer que esto ya es... Que se había vendido Gaspar Rivas. Se había vendido Gaspar Rivas y que espera que ya sea el ex parlamentario PDG porque ya no debiera estar en el partido. En fin, eso está bien conflictuado. Y más allá de todo, está la figura en que aquí aparece... al menos aludido, el ministro se expresa, Álvaro Elizalde, como un interventor, quizás interventor es una palabra un poquito abusiva, como un actor dentro de las conversaciones y de los pasillos aquí, de los entreveros previos, que fue gravitante finalmente con la consecución de este resultado. Y hubo mucho abrazo, mucho festejo ahí con el propio Elizalde, la misma Carol Cariola, que pudiera dar cuenta gráfica de eso. Yo no sé si este resultado a la opinión pública, a la ciudadanía en general, le causa peor o mejor o la misma impresión que la que causó la imposición a la fuerza, ¿no es cierto?, de la mayoría imperante en el Senado días atrás, cuando es más bien una mesa opositora la que se instala ahí en la testera. Ahora, de pirquineos hablaba ayer Juan Espinosa, digamos, y ese término lo ocupaban los propios parlamentarios. Sí, básicamente era buscar el voto que diera la ventaja, aprovechando la ausencia de los parlamentarios y que no saliera nadie de la sala para poder tener los votos suficientes para poder ganar. Por ahí también uno podría decir, bueno, el gran triunfo es asegurar el voto 76, que podríamos decir es el de Gaspar Rivas ofreciéndole al Partido de la Gente la vicepresidencia. La diputada Karen Medina votó por Johanna Pérez, fue tratado como traidor y vendido por parte de Franco Parisi a través de redes sociales, pero el mismo Rivas explicó posteriormente que entre tener una vicepresidencia y no tener nada era mejor tener una vicepresidencia, lo que de alguna forma también marca estas negociaciones particulares. Hablemos de los ausentes. Pamela Giles, Francisco Pulgar, Enrique Ly y Mauricio Ojeda no llegaron a votar. Este último explicó que su vuelo de Temuco a Santiago tuvo problemas con uno de los motores, lo que significó un retraso que le impidió llegar finalmente a la votación. Explicaciones que no cesaron los duros cuestionamientos de Chile Vamos. Vamos a escuchar al diputado Ojeda y a la jefa de la bancada de Renovación Nacional, Jimena Osandón. Comprometí personalmente con ella mi voto desde hace mucho tiempo porque creo que le hubiese dado mayor estabilidad a la Cámara de Diputados. Pero por razones totalmente anexas y por cerca de 3 horas de retraso en una cuestión que tiene que ver con la seguridad, los motores del avión. Sabemos que otros diputados también tenían circunstancias bastante complejas, algunos estaban incluso enfermos, igual llegaron y bueno, cuando uno tiene el compromiso en el sector lo tiene. Y hablemos del gobierno. Ustedes mencionaban al ministro Álvaro Elizalde. Evidentemente hay un alivio y un respiro, sobre todo considerando que al ministro Elizalde se le pidió la cabeza en caso de que ganara la oposición. Escuchemos al ministro secretario general de la Presidencia. Y hace un par de semanas atrás, a quienes estaban pidiendo cambio de gabinete y cambio de comité político, y son los mismos que ahora están criticando el rol del gobierno. Por tanto, yo le pido en primer lugar que se pongan de acuerdo consigo mismos y no realicen planteamientos que son claramente contradictorios. En esa lógica, quiero insistir que la elección de las mesas de las corporaciones del Congreso Nacional son decisiones autónomas que nosotros respetamos. Aquí hay dos cosas importantes que relevar tras esta elección. Por una parte, la dispersión de fuerzas. Las mismas semanas previas marcaban esta situación. Total. La semana pasada parecía que Johanna Pérez era la presidenta de la Cámara. Entre esos renunció el diputado Rubén Oyarzo al PDG, el diputado Rutico Echea al Partido Republicano. Los demócratas durante la semana pasada explicaban que los acuerdos administrativos se podían reestudiar. Y la realidad finalmente es que Carol Cariola ayer tenía mayoría de 76 a 75, pero si hoy día llegaran los 4 diputados, la mayoría no la va a tener Carol Cariola, y eso significa también que es una mesa censurable, es una diputada que corre alto riesgo de ser destituida, y ahí los temas de seguridad, todo lo ligado a Venezuela, el manejo de las urgencias legislativas, las iniciativas del gobierno, sin contar las declaraciones particulares que se pueden hacer desde el Partido Comunista, van a también respirarle de alguna forma en la nuca a una militante de una colectividad que esperó 112 años para llegar a la mesa en una corporación con 20 partidos políticos. Finalmente, una cosa es que se diga que el acuerdo dice que Cariola es la presidenta hasta diciembre, pero otra cosa es que en este contexto Cariola llegue siendo presidenta hasta diciembre. Claro, ahora ahí el punto y el llamado que hacía la propia diputada y presidenta de la mesa de la Cámara de Diputados, Carol Cariola, era a la oposición, a no aprovecharse de esta frágil mayoría que pone a esta mesa en la conducción de la Cámara
para estar presentando permanentemente censuras sin justificación ni sin argumentos, dejar que el debate en el fondo avance y que esta mesa administre. Esto de la fragilidad de las mayorías tampoco es algo que sea nuevo, digamos. Tal vez no es por un voto necesariamente, pero ya hemos visto lo que ha pasado con los acuerdos administrativos en la Cámara en los últimos 3 años. Ya vimos lo que pasó con el acuerdo administrativo en el Senado, sin ir más lejos, al principio de este 2024 también, digamos. Entonces, ahí el llamado de Carol Cariola, la presidenta de la Cámara, es a la oposición a no hacer uso de esa herramienta de alguna manera indiscriminadamente, Juan, y aprovecharse de la fragilidad con que llegan, de la fragilidad de esa mayoría con la que llegan a la mesa. Cariola no llevaba ni 3 horas siendo presidenta de la Cámara y alguien ya hablaba públicamente de censura. No, claro, no, si eso va a estar ahí sobre el escenario siempre. De hecho, algunos también aprovechaban el escenario de ayer para volver a meter este punto que han intentado hacer desde el fin del último proceso constitucional, Mauricio, Juan, de avanzar en las reformas políticas, ¿no? Porque esto de la dispersión a veces les molesta y otras veces no les molesta tanto. Lo de la fragmentación de la Cámara a veces les molesta y otras veces no les molesta tanto. Ayer a algunos les molestó suficiente como para volver a instalar que hay que avanzar en las reformas políticas, el umbral del 5%, para que los partidos lleguen a la Cámara y al Congreso y algo más, digamos. Sí, lo de las mayorías circunstanciales para eventuales censuras en la mesa, bueno, es un escenario siempre factible, incluso en escenarios donde las mayorías sean un poquito más holgadas que esta que se consiguió ayer por parte de la testera. El punto es que hay otras observaciones que uno podría hacer acá. ¿Hubo veto histórico al Partido Comunista o el Partido Comunista no tuvo mayoría? Simplemente el Partido Comunista siempre fue un partido minoritario, que está en el extremo del espectro político por la izquierda y que históricamente tuvo votaciones nacionales, regionales o locales que difícilmente lo pusieron en triunfos mayoritarios. Si lo consiguió fue con alianzas con otros partidos o porque hay alguna figura local que concita los votos necesarios en algún punto por una circunstancia muy específica. Pero difícilmente un partido eminentemente minoritario va a conseguir mayoría en un congreso, no sé, salvo que tenga por alguna circunstancia muy especial una votación y una participación. Carol Cariola en el 2022 yo no sé si es veto, pero sí se dificultó su llegada a la mesa. Claro, digamos, pero el Partido Comunista no tenía una mayoría para conseguir los votos. Lo que tenía era un acuerdo, claro. Estos acuerdos eufemísticamente llamados administrativos, que no son otra cosa que la repartición de cargos, que suena bien lejano de una institucionalidad plena, democrática, funcionando en regla. A eso me refería hace algunos días cuando se planteaba como que el rompimiento de estos acuerdos desprestigia a la política. A mi modo personal, lo que desprestigia a la política son los acuerdos administrativos, lo que debería regir a los votos y las mayorías en los congresos. Entonces, cuando se rompe ese esquema y alguien llega a la testera por un acuerdo, bueno, no es por mayoría, es porque hubo un acuerdo. Sí, tuvieron los votos cuando hubo que hacer la votación, pero esos votos obedecen a un acuerdo, no al voto que hubieran tenido espontáneamente esos parlamentarios para elegir al mejor o a la mejor. Ese es un punto que uno puede hacer. Si no llegó hasta aquí ahora era porque no había tenido un acuerdo. Y siendo un partido minoritario, lograr esto es un triunfo notable para el Partido Comunista. Claro, ayer Carol Cariola decía que el Congreso también se tiene que hacer cargo de lo que pasa en la calle, de lo que pasa con la votación real. Hoy día Carol Cariola es la diputada más votada de la Cámara con un 23,6% y es la diputada con mayor antigüedad de su partido, digamos, está en el tercer periodo. Está bien, claro. 23% que obtuvo con los votos de ¿quién? ¿Del puro Partido Comunista? No, pues. Porque fue la candidata que en el distrito respectivo obtuvo, exacto, que tuvo, pero así se consiguen los votos. Sí, por cierto, de todos. Ahora, de todos. Ahora, a lo que tú planteas, hay un punto fundamental cuando mencionas estas referencias a lo de la calle. El gobierno puede realmente notarse un triunfo mayor con Cariola que con otro eventual parlamentario en la presidencia de la Cámara para el aseguramiento de que prosperen sus reformas. Para la gestión tal vez no, desde el punto de vista político de los gestos. ¿Dónde están los votos que han estado con los proyectos? Por ejemplo, en la agenda de seguridad, y dónde no están los votos. ¿Puede tener el gobierno un triunfo también con tener a Gaspar Rivas en la vicepresidencia? Entonces hay que analizar, yo creo que las cosas en su tiempo, en su momento, con los votos, cuando empecemos a presenciar las votaciones de los proyectos. Ya pues Juan, lo seguimos mirando, gracias, buen día. Buen día.